Ya, primero que todo, muy buenas tardes. Damos inicio a la tercera clase del módulo de Administración Pública, ¿ya? Del curso 3 de Preparación para Funcionario Municipal, ¿ya? Vamos a compartir la pantalla para que comencemos al tiro a revisar el contenido, ¿ya? Me avisan cuando se vea la pantalla, por favor. Sí se ve. Ya. Entonces, en esto quedamos la clase del día martes, ¿ya? Quedamos en lo que era la modernización del Estado y la gestión pública, ¿ya? Que es la última colita que quedaba del módulo 2. En este caso, cuando hablamos de modernización, ¿ya? También estamos hablando de programas de mejoramiento de la gestión, que son conocidos como PMG, ¿ya? Que son impulsados por el Ministerio de Hacienda a través de su Dirección de Presupuestos, ¿ya? Que tiene sus siglas como la DIPRES, y que esto suponían en primera instancia generar una batería de indicadores del giro de cada institución y que el cumplimiento de estos estuviese sujeto a un incentivo monetario entregado trimestralmente al año entrante a los funcionarios por medio de sus remuneraciones. ¿Qué quiere decir esto? ¿Ya? Que el sector público en este caso, ¿ya? Eh, Trata de incentivar, en este caso, a sus funcionarios, ¿ya? En cuanto a la gestión, a la productividad, a la atención de público, al cumplimiento de metas, ¿ya? Al trabajo que se hace con la comunidad directamente. Y estas metas van teniendo un, un premio, podríamos decirlo de esa manera, eh, ya, un incentivo ya de tipo monetario, ya, que se paga cada 3 meses, ya, ya, cada 3 meses, por eso dice trimestralmente al año. Entonces, cada 3 meses, dentro de las remuneraciones se recibe un bono, ya, un bono que es de cumplimiento de metas, de producción, ya, de todo lo que tiene que ver el trabajo en equipo, el trabajo particularmente enfocado a la comunidad, ¿ya? Entonces, el porcentaje de incentivo por desempeño institucional desde el 2007 al 2011, ¿ya? En este caso, los primeros incentivos se empezaron a pagar en el año 98, ¿ya? Y era para las personas que tenían bajo un 70 o que estaban dentro de su evaluación trimestral, bajo el 75% de cumplimiento de las tareas y las metas que se le, que se le solicitaban, en todos los años en general, tienen 0% de incentivo, ¿ya? Quienes están dentro del 75% al 89% de cumplimiento de estos objetivos, de estas metas, ¿ya? En el año 98 se le pagaba 1,5% de su sueldo, ¿ya? Eso aumentó en el año 2004 al 2,5%. En el 2007 subió al 2,85%. El 2008 subió al 3,15%. El 2009 subió al 3,5% y el 2010 en adelante ya quedó en el 3,8%. Ya, esos son para los que están entre el 75 y el 89% de producción, ya, o de cumplimiento de objetivos, ya, que se le van enmarcando según la función que cada persona cumple, ya. Y en ese sentido, del 90% al 100% de cumplimiento de estos objetivos, de estas metas planteadas, en el año 98 el incentivo correspondía a un 3% del sueldo, en el 2004 era un 5%, en el 2007 era un 5,7%, el 2008 subió un 6,3%, el 2009 un 7% y desde el 2010 en adelante está en un 7,6%. ¿Ya?
Por lo tanto, eso es lo que podemos comentar en cuanto a la primera etapa. Obviamente que todos los años se generan las negociaciones colectivas y ahí se van, en este caso, eh, actualizando todo lo que son los montos, ¿ya? Dichos indicadores, por su parte, contenían metas consensuadas en un periodo anterior a la medición entre los organismos públicos y la dirección de presupuestos. Y estos constituyen desafíos reales respecto a los productos y servicios que entrega cada institución pública a la ciudadanía, ¿ya? En este caso, tienen que ver con salud, educación, obras públicas, subsidios, seguridad, etcétera, ¿ya? Ya. En el caso de nuestro país, ya como les decía, desde el año 98 en adelante, comenzó el tema eh, de las remuneraciones o de los incentivos por cumplimiento de metas. Entonces, en la década del 90 comenzaron los pilotos que tenían que ver con los indicadores de desempeño, se crean los procesos de evaluaciones, se crean mecanismos de incentivo de remuneración institucionales, que son los PMG, ¿ya? Y se crea la cuenta pública PGI, ¿ya? Ya en la década del año 2000 se implementa el sistema de evaluación y control de gestión, incorporando a lo ya diseñado las evaluaciones de impacto de instituciones, programas nuevos, fondos de modernización y otros mecanismos de incentivo. Y ya en la década del año 2010 consolidar el sistema implementado, más ligado al ciclo presupuestario, perfeccionándolo y evaluar su institucionalidad, que tiene que ver con la Agencia de la Calidad de las Políticas Públicas. O sea, cada año se trata de ir mejorando los procesos, mejorando los campos de evaluación también, y también estos van de la mano con todo lo que es la modernización del Estado ya en cuanto al trabajo con la comunidad, el trabajo al servicio público, ¿ya? Entonces, el PMG se enmarca en la política de recursos humanos establecida para los funcionarios públicos, por cuanto opera con incentivos monetarios vinculados al cumplimiento de metas y obtención de resultados. El PMG es parte del sistema de evaluación y control de gestión del gobierno central, contribuyendo con la implementación de sistemas de gestión con el fin de mejorar la gestión pública, la provisión de bienes y servicios a la ciudadanía, con énfasis en el mejoramiento de la calidad del gasto público. En ese sentido, el PMG forma parte de la política de modernización del Estado, que busca satisfacer a ciudadanos más informados que exigen una entrega de bienes y servicios de calidad. De esta forma, y con el objeto de los servicios públicos, ejecutarán el presupuesto asignado de la forma más eficiente y eficaz posible. Las instituciones trabajaban arduamente por cumplir dichos compromisos, ¿ya? Para entregar de esta forma la mejor atención o las mejores posibilidades de gestión, ¿ya? Posible. Es por eso que el sistema público constantemente trata de ir modernizándose, agilizando los procesos de gestión, de atención al público, de resolución y solución de conflictos, etcétera, o de problemáticas que puedan tener las diferentes comunidades o personas. En este sentido, ¿alguna pregunta que quieran hacer? No, profe, está clarito. ¿Está clarito? Ya. Vamos a, de esa forma, damos por terminado el módulo 2, ¿ya? A continuación vamos a comenzar con el módulo 3, ¿ya? Vamos a empezar con el módulo 3. Introducción a las políticas públicas. En este módulo vamos a revisar lo que es el concepto de política pública, la identificación del problema, opinión y consulta pública, el diseño y la evaluación, implementación e instituciones, organizaciones y gestión pública. ¿Ya?
Primero que todo, vamos a revisar el concepto de política pública. Por política pública se entienden a las acciones que los gobiernos toman o no toman para lograr un determinado objetivo de carácter público, sea un problema que solucionar, una oportunidad a aprovechar, un derecho a garantizar, una responsabilidad a exigir o una política existente a mejorar. Esta definición es amplia y cubre los distintos niveles de gobierno y toda la gama de acciones públicas, desde una iniciativa fundacional de políticas de la administración pública. Eh, Cuando nos referimos a políticas públicas que como acciones que los gobiernos toman o no toman, nos referimos a que si nos ponemos a analizar todo lo que hay que hacer en el país, todas las mejoras que hay que hacer, todo lo que hay que implementar o solucionar, ya sea en salud, en vivienda, ya en seguridad, ya en educación, etcétera, ¿ya? Eh, Sería algo de nunca acabar, ¿ya? Y eso demandaría un tremendo presupuesto, ¿ya? Que siendo bien realistas, nuestro país no tiene, ¿ya? Por lo tanto, ya que año a año se van aprobando lo que son el presupuesto general de la nación, ¿ya? El gobierno en su planificación ya eh, asigna una cierta cantidad de dineros ya para implementar estas políticas públicas. Entonces, cuando habla de que las acciones que los gobiernos toman o no toman, tiene que ver porque todo está sometido a una evaluación, a un análisis, a un estudio, ¿ya? Para poder desarrollar los procesos de buena forma. Entonces, quizás yo en educación tengo 15 puntos, ¿ya? En los cuales debo invertir. Quizás son 15 puntos en los que yo necesito mejorar para que los procesos educativos, ya los procesos de enseñanza, eh, sean lo más óptimos y lo más eficaces posible. Pero eh, tengo 15 puntos, tengo 15 cosas que abordar en el tema de educación, pero quizás tengo dinero solamente para solventar 8. O sea, sí o sí me van a quedar 7 fuera de lo que es la ejecución ya o llevar a cabo esos procesos. Entonces, yo ahí tengo que hacer estudios, evaluar las situaciones e ir discriminando, hacer una especie como de pauta, ya, una rúbrica en la cual yo tengo que decidir cuáles son de esos 15 puntos los 8 que son más prioritarios, los que tienen una mayor urgencia o van a tener un mayor impacto en la población por sobre el resto, ¿ya? O que en este caso van a abarcar a la mayor cantidad de gente posible. Entonces ahí es donde yo puedo aprobar, ¿ya? Y puedo asignar recursos a 8 políticas públicas, ¿ya? Que van en educación, ¿ya? Y las otras 7 van a quedar en carpeta, ¿ya? Cosa de que si en algún momento se generan recursos, ¿ya? Para poder llevarlas a cabo, puedan estar ahí para poder ejecutarlas, ¿ya? También en cuanto al orden de prioridad que estas puedan tener, ¿ya? Entonces, aquí cuando hablamos de política pública, justamente estamos hablando de eso, de las políticas o las acciones que los gobiernos toman para llevarlas a cabo, ya para implementarlas, y las que no toman, que son las que van quedando a la deriva, ¿ya? Entonces, a eso se refiere cuando se habla de políticas públicas. No son solamente las que se presentan para llevarlas a cabo, sino que son todas aquellas que están en carpeta, entre las que se van a desarrollar y las que van a tener que esperar.
¿ya? Todo en cuanto a un orden de prioridades. ¿Se entiende la idea? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Ya. Una de las definiciones que engloban esta conceptualización son, en este caso, la de Manuel Tamayo, ¿ya? En la cual plantea que las políticas públicas son el conjunto de objetivos, decisiones y acciones que lleva a cabo un gobierno para solucionar los problemas que en un momento determinado los ciudadanos y el propio gobierno consideran prioritarios. Desde este punto de vista, las políticas públicas se pueden entender como un proceso que se inicia cuando un gobierno o un directivo público detecta la existencia de un problema que por su importancia merece su atención y termina con la evaluación de los resultados que han tenido las acciones emprendidas para eliminar, mitigar o variar ese problema. ¿Ya? Si ustedes se dan cuenta en la definición que hace Manuel Tamayo, incluye todos los puntos que yo les comenté hace poquito rato, ¿ya? Partiendo de que una política pública nace de un objetivo, ¿ya? Continúa con la toma de decisiones a través de un análisis, a través de un estudio, ¿ya? En cuanto a lo que se va a implementar y cómo se va a implementar y cómo se va a financiar también. Y por último, la política pública concluye lo que es las acciones que lleva a cabo un gobierno me refiero a un gobierno de un país, ¿ya? A un gobierno regional o a un gobierno comunal, como es la, eh, la municipalidad, ¿ya? Y en ese sentido, las políticas públicas, ¿ya? Eh, nacen, ¿ya? O este proceso se inicia cuando las autoridades, ¿ya? Quienes están a cargo de poner atención a las necesidades de la población, detecta que hay una problemática, ¿ya? Una problemática social que hay que cubrir, que hay que atender. Por lo tanto, de ahí nace el tema de que se presenta como proyecto, ¿ya? Y ahí se va estudiando y se va evaluando en cuanto a qué tan prioritario es atender estas necesidades. La idea del sistema público y de la gestión pública siempre es atender las situaciones y los casos que requieran de mayor rapidez, ¿ya? Y que tengan mayor sentido de prioridad, ¿ya? Eh, para atender las necesidades de la población. ¿Ya? Por eso muchas veces la gente dice, pucha, postulamos los proyectos que pedimos, solicitamos esto a las autoridades y todavía no nos toman atención, no nos prestan, no nos escuchan, no nos pescan. Pero muchas veces es porque de todos los proyectos o de todas las solicitudes que llegaron al municipio, llegaron 20 y tenemos para atender 8. ¿Ya? Y ahí es donde tenemos que empezar a analizar caso por caso cuáles son los casos que tienen mayor grado de vulnerabilidad o mayor grado de necesidad, ¿ya? Para poder atender esas situaciones con el menor tiempo posible, ¿ya? ¿Se entiende la idea? Sí, profe. Ya, ya. Entonces, seguimos. Ya. Las políticas públicas son un factor común de la política y de las decisiones del gobierno y de la oposición. Así, la política puede ser analizada como la búsqueda de establecer o de bloquear políticas públicas sobre determinados temas o de influir en ellas. En este primer punto, ahí habla de que las políticas públicas son un factor común de la política y de las decisiones del gobierno y de la oposición, ¿ya? Puesto de que las políticas públicas pueden llevar a que gobierno y oposición se unan en un objetivo en común, ¿ya? O simplemente la oposición
bloquee, ¿ya? Y ponga trabas, ¿ya? Al gobierno en cuanto a la implementación de estas políticas, ¿ya? La política, lamentablemente, como la conocemos actualmente, ¿ya? Es un sistema en el cual muchas veces se deja de lado el bien común, ¿ya? Y, y prioriza, y prioriza lo que son las disputas o las rencillas personales, ¿ya? Eh, un ejemplo de eso, ¿ya? Que no sé si entra dentro de la categoría de política pública, ¿ya? Pero les voy a colocar un ejemplo para que ustedes más o menos comprendan de qué forma opera la política. Eh, la pandemia nos pilló en el gobierno del presidente Piñera, ¿ya? Y dentro de de la de los proyectos que se presentaron, que nacieron dentro de muchas organizaciones sociales, ya también presentadas por los parlamentarios, etcétera, está el tema de los retiros de los 10% de las AFP. ¿Ya? Al principio, el expresidente Piñera siempre estuvo en contra de los retiros ya de las AFP, aduciendo el tema de que se iban a estar gastando la plata de las pensiones de las personas, que después eso se iba a sentir ya, el tema colocaban ya el tema de la inflación, etc. Y en este caso el conglomerado político del presidente Piñera lo apoyaba en ese sentido, salvo algunas excepciones que buscando el tema del populismo, eh, buscando el tema del populismo, ¿ya? Trataban de poner trabas, ¿ya? Eh, a, eh, al mismo gobierno y aprobar el tema, ¿ya? Entonces, cuando se entregó el primer retiro de 10%, después el segundo fue el que se mandó a Tribunal Constitucional, parece, y después vino el tercero, se rechazó, el cuarto fue el que se aprobó, ¿ya? Que fue el último, ¿ya? Eh, y siempre el gobierno puso las trabas de que no se podía, que no estaban las platas suficientes para poder hacerlo, ¿ya? Y que la economía se iba a ver afectada, etcétera. Y por su contraparte, la izquierda, ya la ex concertación, el Frente Amplio, decían que sí se podía, que era la plata de los chilenos, que ellos tenían derecho a poder usarla, ya que eso no tenía por qué ser un impedimento del gobierno si esa plata era de cada uno de los chilenos y la administraba las AFP, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora que asumió el presidente Boric como presidente, ¿ya? Eh, ha seguido rondando la idea de los 10%, ya sea por la crisis económica, por los altos precios, por el costo de la vida, todo el asunto, y un nuevo retiro de plata de las AFP. Y ahora que al Frente Amplio, ¿ya? Y en general a la izquierda le toca estar en el gobierno, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta, se da vuelta inmediatamente la tortilla. Y ahora es el gobierno que antiguamente cuando era oposición apoyaba los retiros de 10%, ahora los rechaza. ¿Por qué? Porque la crisis económica va a aumentar, porque las pensiones se van a ver afectadas, etcétera, etcétera. Y la derecha, que antiguamente era gobierno y que se oponía a eso, en una gran medida ahora están para apoyar el retiro de los 10% porque ahora ellos consideran de que la plata es de cada uno y debería tener derecho a poder usarla. O sea, si se dan cuenta, ya en dos gobiernos diferentes, ambos sectores fueron oposición y cada vez que fueron oposición, estuvieron a favor
del retiro de los 10% y cada vez que estuvieron de gobierno, ya estuvieron en contra de los 10%. Ahí usted se va dando cuenta, ¿ya? De que al igual que esto, las políticas públicas funcionan de igual forma, ¿ya? Si la oposición detecta de que el gobierno va a presentar un proyecto que son políticas públicas que van a ser totalmente útiles, ¿ya? Y van a tener un valor agregado importante en la estabilidad del país y de la población, van a buscar la manera de poder objetarla o poder retrasarla, ¿ya? En el fondo, entonces sí se puede. Es falta de Sí, voluntad nomás. sí, sí. Es que por eso les digo, las políticas públicas muchas veces son la oportunidad de que tanto gobierno como oposición se unan en pro de un objetivo en común, ¿ya? O simplemente se hagan zancadillas y se pongan trabas, ¿ya? Para que el otro no figure, ¿ya? A la vez de que, no sé, pues si el gobierno presenta un muy buen proyecto y eso puede sentar un precedente para que el gobierno se destaque, ¿ya? Y marque un hito, ¿ya? La oposición obviamente va a tratar de boicotearlo, va a tratar de rechazarlo y le va a encontrar la quinta, la sexta, la séptima pata al gato para que no lo lleve a cabo, justamente para que ellos no se destaquen y no tengan éxito, ¿ya? Por otra parte, el gobierno, quizás la oposición, puede presentar un proyecto, ¿ya? Que es muy bueno, que es muy bueno, ¿ya? Y el gobierno, ¿qué es lo que va a hacer? Quizás va a empezar a poner trabas, va a empezar, pero por aquí y por allá, con la idea de ellos poder aportar en este proyecto, ya, hacerle algunas modificaciones, ya, ahí entran donde son las negociaciones y llevarlo a cabo. ¿Cuál es la idea? Que después, si se lleva a cabo, ya no va a ser el proyecto de la oposición, va a ser el proyecto en el cual también trabajó el gobierno. Entonces, si ustedes se dan cuenta, cada uno desde su vereda trata de ponerle trabas al otro. Cuando como país logramos llegar a acuerdos en general, pucha, ahí gana todo el mundo, ahí gana todo Chile. Pero lo que dice el primer cuadro es sumamente cierto. Las políticas públicas son un factor común de la política y de las decisiones del gobierno y de la oposición, ¿ya? Y tiene que ver con la posibilidad de búsqueda, de establecer consensos, acuerdos o simplemente de bloquear la gestión del otro. ¿Se entiende? Sí, profe. En segundo punto está que una parte fundamental del quehacer del gobierno se refiere al diseño, a la gestión y la evaluación de las políticas públicas. Por eso es importante también, y es lo que tratan de hacer muchos gobiernos, de que los diferentes ministerios o los diferentes personeros ya eh, participen activamente de la vida pública, de la vida comunitaria, ¿ya? Porque la única manera de poder diseñar, gestionar y evaluar políticas públicas es estando en comunicación con la calle, con la gente, con la población, con las poblaciones, ya con las organizaciones sociales, etcétera, ¿ya? Es la única manera de poder tener una idea clara de cómo se puede, en este caso, diseñar una política pública, ya, etcétera. Eh, no sé, ustedes más o menos, alguna tienen idea o algún conocimiento de alguna política pública que ustedes consideren es primordial en nuestro país, de diferentes ámbitos, puede ser en el ámbito social, en el ámbito de educación, salud, etcétera. Una política pública que sea pero primordial. Perdón, pero no entiendo la pregunta. No, pues yo le estoy preguntando a ustedes, si ustedes han podido identificar o ustedes tienen conocimiento o han sido beneficiarios ya de alguna política pública que haya sido implementada en nuestro país, no solamente en este gobierno, puede ser en el gobierno anterior o en el anterior, ¿ya?
que ustedes consideran ha sido primordial y fundamental en nuestro país? A mí se me vino a la mente los IFE, Ya, o a lo bien. mejor el uso de mascarilla también, que fue también por salud. El uso de mascarilla más que nada es una medida, ¿ya? Ah, El ya, uso de mascarilla es una medida de prevención, pero el IFE sí ya, es una política pública. ah, ya. ¿Mm? ¿Alguien más? ¿Aló? ¿Aló? ¿Está por ahí? No, yo no paso. Una política pública podría ser, no sé, el tema de, ahí nombrados los IFE, está el, ay, ¿cuánto era el? Uy, se me fue de la, ya. Quizás en el ámbito de la salud también puede estar el tema de eh, el auge, ¿ya? El tema de la entrega de remedios. En políticas públicas en cuanto a educación puede estar el tema de la JUNAEP, ¿ya? El tema de los útiles escolares, y así sucesivamente. Son políticas públicas que van siendo financiadas y que van en directo beneficio de las personas. ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende. Ya. Ya. Entonces dice, seguimos. La búsqueda recíproca de la política y las políticas públicas representa una modernización de la esfera pública. En torno a políticas públicas se pueden acotar las discusiones políticas, diferenciar problemas y soluciones de manera específica, precisar las diferencias, vincular los temas a soluciones más amplias o secuenciales, plantearse esfuerzos compartidos, participar de manera específica, etcétera. ¿Ya? Todos esos puntos, ¿ya? Lograr acuerdos, ¿ya? Trabajar las diferencias, ¿ya? Eh, Mejorar lo que se está proponiendo o lo ya existente son parte de lo que es la política y las políticas públicas como un bien para la sociedad en general y no como un gallito de batalla en el cual los sectores políticos se puedan jactar o se puedan destacar con respecto al otro por ser más eficiente, por ser más creativo, etcétera. Ya no sé si se entiende la idea principal. Ya. Objetivos de la administración pública. Para un gobierno, su tarea fundamental es la de gobernar una comunidad política, ya sea un país o una región. ¿Ya? Eh, o también una comuna, ¿ya? Por algo destaqué delante lo que eran los gobiernos, el gobierno de un país, el gobierno de una región, el gobierno comunal, ¿ya? El modo como un gobierno decide gobernar determina la manera significativa del devenir de una sociedad, ¿ya? Eh, Obviamente que la forma en que un gobierno decide actuar y llevar a cabo las políticas públicas, ¿ya? De la forma en que decide poder llevar a cabo la gestión en cuanto ya pues, ya sea en terreno, ya sea enfocada
en la población más vulnerable, ¿ya? Enfocar en el fortalecimiento de la economía, ¿ya? Etcétera. Eso va a determinar significativamente cómo va a ser el curso ya que va a tener esa sociedad en cuanto a crecimiento, en cuanto a desarrollo. Los gobiernos intervienen sobre la realidad a través de la acción pública con una cierta intencionalidad, ya sea para modificarla o para intentar mantener el statu quo. ¿Ya? Cuando habla de esto, de la intervención de los gobiernos en la realidad, es justamente lo que les planteaba, ya sea para modernizar las cosas, para mejorarlas o como para mantenerlas en el tiempo, todo en vista a de que sea lo que la sociedad necesita, ¿ya? Y que se atienda las necesidades de la comunidad. El qué hace o cómo lo hace un gobierno para intervenir sobre una determinada realidad reconoce varios instrumentos o mecanismos, siendo uno de los fundamentales la política pública. Esta representa la realización concreta de las decisiones o mandatos de los gobiernos. De este modo, la relación que se da entre el gobierno y la sociedad se encuentra mediada por las políticas públicas, las cuales son el resultado del proceso político de un país. Reflejan el impacto del gobierno en la sociedad a partir de su habilidad para mejorar o, en su defecto, empeorar las cosas. ¿Ya? Una buena política pública va a tener ese efecto. De por sí tiene el efecto principal, que es el de mejorar las cosas, ¿ya? Mejorarlas o modernizarlas, pero también tiene la posibilidad de poder empeorarlas, ¿ya? No sé, un ejemplo de eso fue el tema del principio. Ustedes se recuerdan en el año 2005, cuando el gobierno de Ricardo Lagos decidió cambiar el sistema de transporte en Santiago, sacando de las calles todo lo que tenía que ver con las micro amarillas y el sistema antiguo para implementar el sistema nuevo que se llamaba Transantiago. ¿Se acuerdan? Sí. Ahí tenemos una política pública que buscaba, en estricto rigor o de manera inmediata, ¿ya? El mejoramiento de la calidad de vida de las personas, eh, crear un sistema de transporte más ágil, más moderno, más cómodo, ¿ya? Con un nuevo sistema también de pago, ¿ya? Que podía resultar más seguro, etcétera, ¿ya? Pero en estricto rigor, los primeros años de implementación del Transantiago, ¿ustedes consideran que fue exitoso o que mejoró realmente todo lo que tenía que ver con el transporte público en Santiago? O para nada. O sea, ahí tienen una política pública que en vez de mejorar, al principio empeoró las cosas, ¿no es cierto? Porque hubo, en estricto rigor, hubo una disminución de los recorridos, hubo un cambio en la rapidez que tenían estos, ¿ya? En en los recorridos, ¿ya? En la funcionalidad, etcétera. Obviamente que con los años, y tampoco al no haber otra solución, las personas se terminaron acostumbrando a este sistema, ¿ya? Obviamente que ha tenido mejoras, ¿ya? Se ha tenido que reformular en varias oportunidades con el fin de ir encontrando realmente la mano para poder funcionar de manera correcta. Pero al principio, en su génesis, el Transantiago fue una política pública que en vez de mejorar, empeoró las cosas, ¿ya? Obviamente que después se empezaron a buscar los métodos, las formas, todo el asunto, hasta que llegaron al sistema que hay ahora, que quizás no es un sistema perfecto, pero por lo que se ve funciona bien, ¿ya? Y esa es la idea de las políticas públicas. ¿Ya? De la misma manera que en ese tiempo el gobierno lo presentó como el proyecto estrella, ¿ya? De la misma forma la derecha, ¿ya? En ese sentido la oposición se encargó de ocupar ese mismo fracaso inicial en contra del gobierno, ¿ya? Lo ocupó como caballito de batalla.
Entonces, ahí, con respecto a lo que veíamos más arriba, se deja ver que las políticas públicas son el caldo de gallina, podríamos decir, para que quienes tengan hambre, ya sea de poder, de tengan la posibilidad de comer y de poder afectar al otro o desprestigiar al otro. ¿Ya? ¿Se entiende la idea principal? Sí, pero Perdón que se me cierra la garganta un poquito. Ya. Ya. Objetivos. Las políticas públicas establecen los cursos de acción para abordar los problemas o para proporcionar los bienes y servicios a los segmentos de la sociedad. ¿Ya? Ese es principalmente el objetivo principal que tienen las políticas públicas, ¿ya? Abordar los problemas o proporcionar los bienes y servicios que se necesitan. El segundo objetivo es que las políticas hacen más que simplemente anunciar un curso de acción, ¿ya? Es más que anunciar lo que se va a hacer, es hacerlo, ¿ya? Ese es el objetivo principal. No solamente decir, eh, es como lo que pasa con el tema del tema de los sueldos mínimos, ¿se acuerdan? Y estaban viendo de que se había aprobado hace un tiempo atrás de que el sueldo mínimo iba a subir a 500.000 pesos, ¿ya? Y lo presentaron como el proyecto estrella, como el proyecto en general, sí, ya. Pero no solamente basta, ¿ya? Con anunciar que el sueldo mínimo va a ser efectivo, que va a llegar a los 500.000 pesos, sino que lo que se necesita es que se pongan fechas. Y ahí es donde entró de que toda esta cuestión iba a ser paulatina y que de aquí al año 2026 los sueldos mínimos iban a llegar a los 500.000 pesos. ¿Ya? Eh, y ahí uno se pone a pensar, pero pucha, estamos en el 2023, faltan solamente todavía 3 años para que pueda pasar eso. ¿Ya? Quizás 3 años se ve muy lejos, ¿ya? Y quizás a mucha gente le gustaría que eso sucediera ahora ya, ¿ya? Pero la política pública permite eso, el de anunciar el tema, pero también darle una fecha, ¿ya? Para que en este caso el presupuesto de la nación se acomode a este nuevo gasto, a esta nueva política que se está implementando, ¿ya? Y por último, dentro de los objetivos está el que debe incluir las políticas públicas un conjunto de intenciones de objetivos, una mezcla de instrumentos o medios para la consecución de las intenciones, una designación de entidades gubernamentales o no gubernamentales encargadas de llevar a cabo las intenciones y una asignación de recursos para las tareas requeridas. ¿Ya? Eso es lo que las políticas públicas deben incluir, ¿ya? Acompañado de lo que son estos objetivos, que la idea es solucionar problemas o proporcionar los bienes necesarios, ¿ya? Eh, no solo anunciar los cursos de acción, sino que también poner las fechas de ejecución de estos, ¿ya? Y también que estas incluyan en que aparte del conjunto de intenciones, ¿ya? Que también una mezcla de instrumentos o medios para que estos puedan ser ejecutados en una fecha acorde a las necesidades de la población y por sobre todo de buena forma, ¿ya? Que eso es lo importante, no sacamos nada con hacer algo rápido si la cosa va a quedar mal hecha. Por lo tanto, hay que poner énfasis tanto en los gastos que se van a desarrollar, tanto logísticos como humanos, pero también en la calidad del proyecto que se va a desarrollar y de la forma en la que se va a ejecutar. ¿Se entiende la idea? sí, sí se entiende, profe. Ya. No se me quedan dormidas, pues chiquillas. No, que me pilla con la mano mojada. Me cuesta el teléfono con la mano mojada.
Ay, ay, ay. Ya, está bien. Ya. La capacidad de los gobiernos para manejar apropiadamente las relaciones entre el Estado y la sociedad consiste en su habilidad para convertir las demandas sociales en políticas públicas que satisfagan al mayor número de ciudadanos posibles en función de las problemáticas que los afectan. Ese punto es importante de considerar en el tema de cuando se tiene que elegir entre un grupo de ideas o de proyectos, ¿ya? ¿Cuál es el que se va a ejecutar como prioritario? ¿Ya? O los que se van a ejecutar como primordiales o más urgentes, ¿ya? Y dentro de las opciones o dentro de lo que es el ay, se me va la palabra, eh, dentro de las posibilidades, ¿ya? O de los puntos a considerar en esta cosa para poder aprobar y ejecutar políticas públicas está el de satisfacer o abarcar al mayor número de ciudadanos posibles. ¿Ya? Muchas veces hay proyectos que quizás no son tan urgentes como como otro, pero que se le va a dar prioridad porque quizás el que es menos urgente atiende un número mucho mayor de personas que el que va a atender el que es un poquito más urgente. Y muchas veces eso eh, de, de satisfacer las necesidades de la mayor cantidad de gente posible, ¿ya? Juega un punto muy a favor en cuanto a la aprobación, ya la ejecución de estas políticas, ¿ya? Siguiendo la lógica del óptimo de Pareto, el gobierno debe garantizar que el número de personas beneficiadas sea siempre mayor que el número de personas que pudiesen verse eventualmente perjudicadas con las iniciativas que se asuman. Aparejado a lo anterior, se encuentra la idea de gobernabilidad, la cual radica en la capacidad de un gobierno para manejar satisfactoriamente las problemáticas ciudadanas sin llegar a situaciones conflictivas críticas. ¿Ya? Eh, en cuanto a lo que dice acá, ¿ya? Em, el que un gobierno tenga la posibilidad de poder ejecutar políticas públicas, ¿ya? De decidir cuáles son los puntos, en estricto rigor, decidir cuáles son los puntos que yo puedo considerar prioritarios y que van a abarcar a la mayor cantidad de personas, ¿ya? Eso me da o lo puedo hacer a través del concepto de gobernabilidad, en la cual yo gobierno, ¿ya? Tomando decisiones, ¿ya? Según el criterio que yo pueda considerar para eso, ¿ya? Y esa capacidad de un gobierno para manejar estas cosas de manera satisfactoria, ¿ya? Y de poder, em, según el criterio propio, determinar cuáles son las urgencias más importantes ya para la población, es lo que llega a transformar a un gobierno en exitoso, sobre todo el tema de la gobernabilidad. ¿Ya? Si una persona o un grupo de personas no tiene la capacidad de gobernabilidad, lamentablemente es difícil que tenga un éxito, ¿ya? Es difícil que tenga eh, un trabajo más o menos sencillo, ¿ya? La construcción de una agenda pública que dé cuenta de las prioridades de ciertos temas percibidos como problemas por la ciudadanía y los distintos actores es una condición importante para la gobernabilidad, el buen gobierno y la formulación de políticas públicas orientadas a resolverlos. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? No, profesor. Nuestro está ahí, está clarito.
Vamos a revisar esto y vamos a hacer un pequeño break, ¿ya? ¿O desean hacer la pausa ahora? No, continuemos. ¿Sí? Ya. Sí, para que avancemos. Ya. Entonces, en Chile, al igual que en el resto de los países latinoamericanos, las políticas públicas han reconocido como importantes focos de acción la disminución de la pobreza, la exclusión social, la ampliación de la igualdad de oportunidades y la satisfacción de problemáticas más específicas que afecten a la ciudadanía. Gobernar en contextos políticos con graves problemas sociales y económicos irresueltos plantea una exigencia fundamental: el gobernar mediante políticas públicas. Yo les pongo un ejemplo a ustedes. Eh, ¿Sería de igual forma la implementación de políticas públicas en un gobierno como Chile? Ya en un gobierno en Chile como el chileno, ¿sería de igual forma implementarlas en un gobierno como el de Venezuela? ¿Qué opinan ustedes? La implementación de políticas públicas, veamos, en cuanto al tema social, en cuanto al tema social, ¿ya? El tema de los IFE, el tema de muchos bonos que se dan, ¿ya? ¿Cómo ustedes creen que en Chile y en Venezuela se pueden, ya con las realidades que viven ambos países, se pueden tratar o ejecutar de la misma forma? Creo que dependiendo de los recursos que tenga Venezuela, yo personalmente los desconozco, ¿Ya? porque creo que no deben tener tantos recursos por lo mismo emigraron tantos acá a Chile. Entonces yo creo que no habría plata, es mi percepción personal. No creo que habría plata como para un IFE, como para retirar los 10%, no creo. No sé si estoy equivocado. Lo más probable es que eh, no creo que esté muy equivocado. El tema es el ambiente político imperante, porque en Chile, en estricto rigor, la administración podríamos decir que es tranquila, ¿ya? En el cual existe un gobierno, existe una oposición, ¿ya? Pero en la cual existe a ver, ¿cómo es la palabra? Como un espíritu cívico, podríamos decir, un espíritu ciudadano democrático, en el cual, cueste o no cueste, los sectores políticos terminan llegando a acuerdos, ¿ya? ¿Ya? A veces a regañadientes, cosas así, o con lo justo, pero terminan llegando a acuerdos, ¿ya? En el tema de Venezuela, Venezuela está sumido en una crisis política que llevó a, podríamos decir, a una guerra, a un conflicto serio entre el gobierno y la oposición, ¿ya? Y de ahí que viene el conflicto, porque en estricto rigor en Venezuela no existe una oposición legal, ¿ya? Y existe el tema de el gobierno, podríamos decir que es un régimen autoritario, ¿ya? Puesto que no tiene oposición y al mismo tiempo no tiene eh, una traba, ¿ya? Eh, que no le permita hacer lo que le plazca según el criterio que ellos tienen, ¿ya? Y eso también es uno de los motivos por los cuales tanto habitantes, tantos venezolanos han salido del país, no solamente a Chile, sino que a diferentes países, ¿ya?
Entonces, las políticas públicas obviamente en Chile se pueden ejecutar de mejor forma porque existe la política de los acuerdos, la política de los consensos. En Venezuela, en realidad, el gobierno ejecuta las acciones que ellos consideran son las adecuadas, ¿ya? Y que no siempre van en beneficio de la mayor cantidad de población, sino que va en beneficio de lo que ellos consideran es lo más necesario, ¿ya? No sé, un ejemplo de eso fue hace un par de años atrás, que por la crisis económica o por el tema del COVID, si no me equivoco, fue cuando al presidente Maduro se le ocurrió celebrar la Navidad en octubre, ¿ya? Dígame, ese tipo de medidas eh, son útiles para una sociedad en crisis, ¿ya? O que amortiguan los conflictos o en general la situación de la población, ¿ya? Aquí en Chile se podría hacer eso de que, no sé, pues, para aplacar la crisis económica o el tema del COVID, no, adelantemos la Navidad, pues celebrémosla antes. ¿Ustedes creen que eso es algo que se podría hacer aquí en Chile? Considerando de que se cambie a octubre o se cambie para diciembre, el gasto se va a generar de la misma forma. Exactamente. Entonces da lo mismo, por ejemplo, igual van a caer en la necesidad. Yo pienso que por eso es que ese país no avanza, por la política, no, las personas no se puede gobernar, no hay un orden administrativo, no hay jerarquía, es un desorden. Entonces, mientras las personas que estén a cargo del país no se pongan de acuerdo en llevar el país, administrarlo de una forma mejor, yo creo que no van a tirar ni para adelante ni para atrás. Exactamente. Exactamente. Yo creo que usted lo ha dicho con las palabras precisas. ¿Mm? Por otra parte, le quería colocar otro ejemplo, ¿ya? En cuanto a las políticas públicas de salud, ¿ya? Que se puede implementar aquí en Chile con respecto, pudiéramos decir, al tratamiento de enfermedades o a la rapidez o a la disponibilidad que hay en cuanto a camas o insumos para poder costear ya o entregar a los pacientes que están en tratamiento. Y si lo comparamos eso con otro país que durante muchos años vivió en crisis, ¿ya? Que vivió bajo una dictadura también de muchos años, como en los es Cuba, ¿ya? Que a pesar de los bloqueos, a pesar de todo lo que vivieron durante años, y uno le puede criticar muchas cosas, pero las políticas públicas con respecto a salud eran totalmente eh, avanzadas para la realidad social que en ese país se vivía, ¿ya? Y que también lograron ser admirados, a nivel mundial. Entonces, ahí ustedes, no sé si estarán de acuerdo conmigo, que en un país donde se vivió una dictadura y donde todavía, podríamos decir, independiente que ya no estén los Castros en el poder, pero todavía impera la ideología de ellos en el gobierno, independiente que ya sea un gobierno democrático, ¿ya? Pero lo que son políticas públicas, yo creo que en cuanto a salud, igual estamos como un poco a harta años luz, ¿ya? De, de poder igualarnos a ellos. No sé si ustedes estarán de acuerdo conmigo. Profesor, Diga. referente a lo de Cuba, lo que yo tengo conocimiento ¿Mm? de que la salud sí o sí es mejor, por lo mismo los doctores de Chile se van a estudiar
a Cuba para perfeccionar y considerando que allá no es tan caro estudiar como acá en Chile, aquí en Chile es muy difícil y muy caro estudiar. Exactamente. Y por ejemplo, yo trabajo en el Barros Luco y los mejores doctores son de Cuba. Entonces yo doy ejemplo de lo que yo veo. Es que realmente ahí uno se va dando cuenta de cómo se eso tiene que ver con el enfoque que cada gobierno, ¿ya? Que cada régimen le quiere dar a lo que considera como primordial e importante, ¿ya? En este caso Cuba apostó todas sus fichas, ¿ya? En cuanto a un bien común, al tema de la salud, ¿ya? Quizás pudo haber dejado de lado el tema social, o quizás pudo haber dejado de lado el tema económico, ¿ya? Con respecto a volverse un país o una sociedad desarrollada, ¿ya? En esos ámbitos. Pero sí apostó por la salud, ¿ya? Como un bien esencial y primordial para las sociedades, ¿ya? Aquí en Chile, en estricto rigor, se ha puesto énfasis en la parte económica, ¿ya? Desde los tiempos de dictadura en adelante, o de gobierno militar, como quiera llamarlo, hacia adelante, ¿ya? Y incluidos los gobiernos de la concertación, ya los gobiernos de Piñera, todo, eh, el foco siempre ha estado puesto más que en toda la parte social, en la parte económica, porque según si el país logra tener una estabilidad económica principal, se pueden financiar todo lo que son los programas, tanto sociales en cuanto a salud, en cuanto a educación, ya en cuanto a vivienda, etcétera. ¿Ya? Yo creo que ahí está una diferencia, por algo también la mayoría de los países de Occidente tienen regímenes más capitalistas. ¿Se entiende la idea? ¿Aló? Sí, profesor. Hola. ¿Aló? ¿Aló? ¿Se escucha? Sí, sí se oye. Sí. ¿Qué opinan al respecto? ¿Aló? Ya, vamos a continuar. Ya. Tal mejora requiere cambios en el sistema público y en el gobierno. Los partidos, los grupos sociales y las personas requieren interiorizarse al análisis de las políticas públicas, sea que estén en el gobierno o en la oposición. Y la reforma del Estado debe hacerse en torno a las decisiones de las políticas públicas, ¿ya? Primero la función, después el organigrama y solo hasta que cambie la función, un gobierno con entradas y salidas. Quiere decir esto, ¿ya? Que en estricto rigor toda la población en sí, los grupos sociales, ya los partidos políticos, las personas naturales, en general todos debieran tener información y conocimiento con respecto a las principales políticas públicas que se implementan no solamente en el país, sino que también puede ser a nivel comunal,
¿ya? Una política pública a nivel comunal podría ser el tema de, en muchos municipios que dan vales para el gas, ¿ya? Esa es una política pública a nivel comunal, ¿ya? Los vales de gas que se dan o las subvenciones que pueden dar también, ya sea para el pago de la luz o del agua, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la idea? Que todas las personas que son parte de una comunidad ya estén interiorizados con respecto a las políticas públicas, que no solamente el gobierno central, sino que también puede ser el gobierno regional o el gobierno municipal, ya pueden tener a disposición de las personas, ya para que todos puedan tener acceso a estas y al mismo tiempo para que poder estar al tanto de cómo se implementan. Porque constantemente nosotros estamos viendo en las noticias que se habla de corrupción, que se habla de, de malversación de fondos, de malas prácticas, etcétera. Pero eso, ¿por qué se genera? Porque la población no está informada, ¿ya? Yo pregunto, ¿existen lo que son los portales de transparencia? ¿Alguno sabe cómo entrar a esos portales de transparencia? ¿Sabe cómo poder revisar ya el tema de los gastos? De cómo No, de hecho yo iba a preguntar hacerle estos ¿Mm? para el gas, porque en la comuna de Villa Alemana también, pues, no sé, de repente dan vales y para personas mayores de tercera edad, por ejemplo, ¿Mm? y he ido muchas veces a sacárselo a mi abuela y resulta que ya no hay nada. Mm. Y leyendo así en los foros y comentarios todos de Facebook o lo que sea, que dicen que los funcionarios se los quedan para ellos. Entonces, ¿hay algún lado donde mirar esa transparencia? Es que se supone que cada municipio, el mismo gobierno, dentro de las páginas web que tienen un apartado, un link donde uno puede ir viendo el tema de los gastos, cómo se ejecutan las políticas, etcétera. ¿Ya? Por lo tanto, pero por eso le pregunto, muchos de nosotros no tienen idea de cómo poder revisar estas cosas, ¿ya? Sobre todo las personas que son más mayores, las personas que son más mayores y que muchas veces no se manejan con el tema tecnológico o con el tema del uso de las redes sociales o de las páginas web, etcétera, ¿ya? Y así sucesivamente. ¿Ya? Por eso se habla de que cada reforma o cada mejoramiento, ¿ya?, que se hace en el estamento público debe hacerse en torno a las decisiones que se toman, ¿ya? Y esas decisiones son las que significan de que vamos a abarcar a la mayor cantidad de gente posible o que son las políticas que tienen una mayor urgencia de ser ejecutadas, ¿ya? ¿Se entiende? Sí, profe. Ya. Hagamos una pausa, porfis. Tengo para poder despejar un poquito la garganta. Un tecito. ¿Cómo? Para un tecito. Sí, sí, necesito. Lo que pasa es que yo en marzo estuve con licencia porque tuve un problema en la laringe y estuve sin voz como 2 semanas. Y me costó más de un mes poder recuperarme así, de recuperar la voz casi al 100%. Entonces, de vez en cuando, igual como que se me va una cosa y me empiezo a poner medio difónico o simplemente como que me ahogo. ¿Ya? Así que Ya, tomemos un recreo, son las 20:27, juntémonos a las 20:40, ¿ya? Para ya ya, profe. cerrar el tema. Ya. Gracias. Ya. Ya, hasta luego.
Ya. ¿Están por ahí? Sí, profesor, aquí estamos. Ya, vamos a continuar entonces. Ya, las políticas públicas constituyen una respuesta o solución a determinadas situaciones problemáticas o insatisfactorias que han sido identificadas como problemas relevantes en ciertos ámbitos circunscritos de realidad, las cuales expresan el mandato o voluntad de la autoridad de gobierno. ¿Ya? Las políticas públicas existen siempre y cuando instituciones estatales asuman total o parcialmente la tarea de alcanzar ciertos objetivos. ¿Ya? Cambiar un estado de cosas percibidos como problemáticos o insatisfactorios, entre otras cosas, a partir de determinados instrumentos o medios y la asignación de los recursos correspondientes. Lo que yo les explicaba delante. Eh, toda política pública tiene un objetivo, ¿ya? Y es lo que las autoridades o la misma población hace sentir o da a conocer a las autoridades como las problemáticas o las necesidades que tienen ya como comunidad o como sociedad, ¿ya? Entonces ahí se empiezan a estudiar y a considerar los instrumentos o medios para poder solucionar el problema o satisfacer esa necesidad y buscar lo que son los recursos correspondientes para hacer esto, ¿ya? En ese sentido, una de las inquietudes naturales que pudieran surgir entre quienes asuman la tarea de elaborar políticas públicas regionales es la de poder contar con algunos criterios que resguarden los estándares de calidad del diseño de la política pública. Se trata de aspectos tan importantes como el contenido mismo de la política pública. Entre los principales criterios de calidad que deberían estar presentes en el diseño de una política pública, considerarse a lo menos los siguientes. 1. La capacidad de resolución y ejecución. 2. La estabilidad. 3. La adaptabilidad. Y 4. La coherencia y la coordinación. ¿Ya? Una de los principales puntos que tiene cuando uno estudia o planifica el tema de del planteamiento, de del impacto y de la ejecución de las políticas públicas tiene que ver con la capacidad de resolución y ejecución, ¿ya? En el sentido de que eso realmente sea algo efectivo y solucione el problema de fondo, ¿ya? En el punto número 2 habla de la estabilidad. La idea es que esto se mantenga en el tiempo y no solamente que sea una solución parche o que sea una simple aspirina para calmar el dolor de cabeza del momento, sino que esto que sea una solución, ¿ya? Una solución que se mantenga en el tiempo, ¿ya? Eh, También existe lo que es la adaptabilidad, ¿ya? Que ésta se adapte no solamente a un foco pequeño o, o ¿cómo se dice la palabra? Que siente la necesidad o que los afecta directamente, sino que se adapte a otras circunstancias también para que sea una solución polifuncional, ¿ya? Que muchas veces, no sé, po, si yo voy a dar, decido dar un bono, ¿ya? Si decido dar un bono para la compra de mercadería, ¿ya? Quizás ese bono para compra de mercadería a algunas personas les puede servir, no sé,
para, para cambiar algo de la cocina, ya no necesariamente puede ser en mercadería, ya no sé si me entienden, ya quizás el bono que yo le puedo dar a una familia para mercadería, como les decía, lo puedan ocupar para combustible, para comprar parafina, para comprar leña, ya para que también es una buena forma de invertir los recursos también, sobre todo con los fríos que hacen en invierno. Entonces se dan cuenta, cuando hablamos de adaptabilidad, estamos hablando de que no solamente una política pública se puede enfocar estrictamente en un ámbito, sino que esto puede permitir que las personas, a su criterio, aunque los fondos en sí pueden tener un objetivo primordial y un foco primordial o principal, pero que también puedan ser adaptados a las necesidades de las personas y que tenga coherencia y coordinación, ¿ya? Que sea coherente con el problema principal y que dé solución eh, efectiva a las necesidades de la persona y que la coordinación para llevarlo a cabo realmente sea de lujo, porque si no tiene una buena coordinación, no saco nada con planear y crear un muy buen sistema. Si la forma en la cual yo voy a gestionar los recursos, lo voy a ejecutar, va a ser deficiente. Entonces, eso es todo, es un todo, ¿ok? Es un todo. Ya. Por otra parte, tenemos también formular una orientación de política, ya es una cosa, y poder asegurar la intervención pública que ella requiere es otra, ¿ya? Así que uno puede formular la orientación política, cómo hacerlo, a qué grupo etario beneficiar, ¿ya? Si lo hago por figurar, si lo hago como algo populista, etcétera. Pero también está, por otra parte, asegurar que aquella intervención, independiente por los motivos que el gobierno o el grupo o la institución la hagan, sea para atender las necesidades que la comunidad realmente requiere. ¿Ya? ¿Ya? ¿Alguna pregunta, alguna duda al respecto? ¿Algún comentario que alguien quiera hacer? No, profe. Ya. El ciclo de las políticas públicas. Esta identifica un conjunto de etapas o secuencias lógicas en el proceso de formulación de una política pública. Cada una de las fases retroalimenta a las otras. Y estas fases se pueden clasificar de la siguiente forma a través del mapa conceptual que está en la pantalla. En primer lugar, está la incorporación de problemáticas en la agenda pública. Eso es lo que se va estudiando y se va analizando con respecto a las solicitudes que hacen las personas, las organizaciones sociales o lo que eh, eh, se siente ya en el ambiente, podríamos decirlo así, como él lo es también pues la crisis económica. O sea, eh, yo no tengo una varita mágica para enterarme de las necesidades particulares que tiene cada familia, pero sí sé que la sociedad en general está pasando por un problema económico que requiere de una atención en específico. Entonces, por eso les digo, la incorporación de las problemáticas en la agenda pública tiene diferentes variables de cómo poder conocerlas, asimilarlas y poder ponerlas en práctica. Después viene el tema de la formulación de un problema objeto de política pública, o sea, ¿en qué lo voy a enfocar? ¿Ya? Quizás el tema no sé, de que ahora en invierno los adultos mayores y los niños se resfríen más con más facilidad, es porque quizás no he implementado una política pública de vacunación, ¿ya? Entonces, por eso tengo que formular un problema objeto,
¿ya? Que sea objeto de política pública, ¿ya? Eh, y que en este caso puede ser el tema de la vacunación, ¿ya? Para evitar las enfermedades. Por otra parte, tenemos la determinación de la solución al problema entre distintas alternativas. Entonces yo más o menos digo, ya, hay que vacunar, ¿ya? ¿Y cuál vendría siendo la solución principal? Vacunar a todos los menores de 10 años y a todos los mayores de 60 años, ¿ya? De esa forma, que son las personas más vulnerables en cuanto al tema de las enfermedades, voy a poder controlar de mejor forma para que no los afecte eh, y no puedan ser foco de contagio para el resto de la población, dentro de las soluciones que a mí se me podrían ocurrir. Después está la explicitación de la política pública, ¿ya? Cómo yo la explico y la propongo para llevarla a cabo. Está la implementación y la ejecución de la política pública, ¿ya? Que son las fechas y las propuestas para poder vacunar. El seguimiento y la evaluación de la política pública, si surtió efecto o no, ¿ya? Si es necesaria una segunda dosis, ¿ya? Sucesivamente, y de ahí nuevamente se ve el tema de que si la cosa funcionó o no funcionó, y voy incorporando una nueva problemática a eso que puede generar un nuevo ciclo de ejecución de soluciones, ¿ya? De la misma manera que esto se hace en ese orden, también puede hacerlo incorporando una problemática y revisando el seguimiento y la evaluación que se hizo con alguna política pública parecida, ¿ya? Y ahí de nuevo va a implementar y ejecutar esa misma política pública, la vamos a explicar cómo lo vamos a hacer, ¿ya? Eh, Vamos a determinar la solución a la cual vamos a apuntar con la ejecución de esto, ¿ya? Y le vamos a dar un sentido a través de la formulación de un problema objeto de política pública. O sea, como decía ahí, es algo que se retroalimenta porque se puede hacer en ambos casos, ya sea a través de una política pública nueva o a través de la reformulación de una ya existente. Primero que todo, no se debe perder de vista que se trata de un modelo y no de una fiel representación de lo que ocurre en la realidad, y como tal, en los hechos es probable que en algunos casos una política pública pudiera haberse iniciado sin seguir la secuencia lógica del ciclo ni necesariamente haber contemplado todas las etapas. Ya, con respecto a esto, esas etapas son como lo ideal para poder llevarlas a cabo, pero no necesariamente se van a comportar siempre o se van a, a conformar siempre de esa forma, ¿ya? Su valor reside más bien en su capacidad explicativa y la flexibilidad de aplicación para comprender mejor el proceso de estas políticas públicas, ¿ya? Entonces, cada política pública se va a implementar de distinta forma. Es ahí donde cada institución, cada gobierno, cada ministerio, ya va a ver de partida los instrumentos que tiene, los medios que tiene y los recursos que tiene para poder llevarla a cabo. Puede cumplir con todos los pasos, quizás puede cumplir con más pasos ya que puedan ser necesarios, pero lo ideal es que la política pública se ejecute con la intención de que solucione las problemáticas de la población. ¿Ya? Ese es el foco principal. ¿Alguna duda, alguna pregunta? No, profe. Por mi parte, no. Ya. Y para concluir ya con este módulo 3, que tiene que ver con el tema de las políticas públicas, eh, vamos a revisar que si desde el punto de vista que la importancia de las políticas públicas buscan orientar y evaluar la administración del Estado para generar un desarrollo pacífico y justo entre el Estado, las instituciones y la ciudadanía, ¿ya? A través de la administración pública, las políticas públicas generan soluciones que resultan determinantes para tratar los asuntos públicos que inquietan a la sociedad. Ahí entran todo lo que tiene que ver, como les decía anteriormente, salud, educación, eh, vivienda, ya asuntos sociales, ya, etcétera. Todo eso
entra dentro de lo que es el foco de atención que prestan las políticas públicas y la administración pública para, en estricto rigor, para poder atender las necesidades y las inquietudes de la población, ¿ya? En ese sentido, eh, vamos a analizar la pregunta: ¿qué rol tiene la participación ciudadana en las políticas públicas? ¿Ya? ¿Y cuál es la importancia de la participación temprana de la ciudadanía en la gestión de las políticas públicas? Yo creo que el rol que tiene la ciudadanía, ¿ya?, en las políticas públicas es fundamental. Porque si las personas no tienen la posibilidad de dar a conocer cuáles son sus inquietudes o cuáles son sus necesidades, ¿ya? En estricto rigor, las autoridades eh, invertirían la plata o el tiempo o su imaginación en crear cosas que pueden ir en, no sé, en, en el aumento de su ego, ¿ya? O en la satisfacción de sus necesidades personales, ¿ya? Pero al haber una participación ciudadana a través de lo que es la comunicación directa con sus autoridades o sus representantes, o también el derecho a poder expresar libremente cuáles son sus inquietudes y cuáles también son sus dudas, eso beneficia a que las autoridades puedan tener conciencia de cuáles son las necesidades principales de la población, ¿ya? Y es importantísimo que todo esto se pueda hacer de manera temprana para poder abordar las problemáticas eh, 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 con tiempo, ¿ya? Y también eh, con la agilidad que requiere la atención de estas políticas públicas o de la satisfacción de estas necesidades. Porque si, pucha, yo llevo escuchando, no sé, o yo sé que el país tiene problemas económicos graves, pero yo decido actuar cuando ya la crisis no tiene vuelta o cuando ya se desata el problema mayor, que qué beneficio o qué relevancia tendría el poder actuar en esa instancia, ¿ya? Es simplemente como para tapar no sé, eh, es como colocarle a una caída de agua, ponerle un colador, ¿ya? Para evitar que siga cayendo. El agua va a seguir escurriendo por el colador, entonces eh, la participación temprana de la ciudadanía en lo que es tanto informar sobre las problemáticas, las necesidades que se tengan, pero también en guiar también cómo poder llevarlas a cabo, estas políticas públicas para satisfacer esas necesidades, es importante. Por lo tanto, ahí es donde entra el rol de las autoridades de escuchar a la comunidad, de estar en terreno, ¿ya? De conocer las reales vivencias que tiene la población en general en todo ámbito, no solamente en el sector urbano, también en el sector rural, ¿ya? Atender las necesidades de los diferentes grupos etarios, ¿ya? Desde los niños a los adultos, ¿ya? Y los adultos mayores. Es por eso que la participación ciudadana en la gestión pública implica un proceso de construcción social de estas políticas públicas. Es un derecho, una responsabilidad y un complemento de los mecanismos tradicionales de representación política. No todo hay que dejarlo en manos de nuestros representantes, de los diputados, de los senadores, de los presidentes, de los alcaldes. Ya la población tiene que cumplir un papel fundamental en todo esto, ¿ya? Y eso que habla sobre la participación ciudadana es lo que plantea la Carta Iberoamericana de Participación Ciudadana en la Gestión Pública, que se efectuó en el año 2009, ¿ya? Por lo tanto, la participación ciudadana es importantísima, ¿ya? Y ahí es donde entra a jugar el rol de las autoridades. ¿Cómo yo me acerco al pueblo? ¿Cómo yo me acerco a las comunidades? Pero de manera efectiva. No solamente a juntarme a tomar tecito, a juntarme en una reunión, a tomar notas y a sacarme fotos. La participación de la autoridad con la comunidad debe ser efectiva,
¿ya? Y para que eso sea efectivo, ahí entra en juego el rol de la ciudadanía, donde tiene que exigir ser escuchados y exigir también tener participación justamente en estas políticas públicas que lo van a beneficiar o de lo contrario los van a perjudicar. ¿Alguna pregunta, alguna duda al respecto? Hay que leer, profe. ¿Eh? Hay que repasar, porque es harta materia. ¿Pero les quedó clarito? Sí, sí, profe, Sí. pero igual voy a leer, porque a esta hora estoy cansada, esa es la realidad. Ya, sí. Ya pues, con esto damos por finalizado el módulo 3. En la próxima clase, que va a ser la última, ya vamos a revisar lo que queda, que es el módulo 4, ¿ya? Así que vamos a revisar el módulo 4 ahí. Y vamos a, terminando la clase de la próxima semana, vamos a realizar la segunda evaluación. Y ahí damos por terminado el curso. ¿Ya? Ya, Ya, profe. profe, Ya pues. gracias. Entonces, les recuerdo, pónganse al día con la evaluación del día martes. ¿Ya? Para que no se atrasen con eso. Ya, profe. Las otras dos clases están cargadas en la plataforma, ¿ya? Así que pueden revisarlas también. Así que nos vemos el día martes, que tengan un excelente fin de semana, ¿ya? Y ahí pónganse al día con las cositas, revisen las clases, revisen el cuadernillo, ¿ya? Gracias. Igual para usted. ¿Ya? Que esté muy bien, chao, 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 profe, gracias. chao. chao, compañera. Buen fin de semana.